¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a ver el tema 6.3, que es instituciones eclesiásticas, es decir, la Inquisición. Bien, ¿te acuerdas que vamos en esta parte? Vamos en que ya se instauró la Nueva España, y una de las, digamos, los factores más importantes de los cuales se preocuparon fue en evangelizar, ¿ok? ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es predicar o dar a conocer la doctrina del evangelio, una creencia, en este caso, la religión católica. Y funcionó como justificación. ¿Como justificación? Pues fue el Papa Alejandro VI quien autorizó que, bueno, ok, vas a conquistar nuevos territorios, bueno, pues lo vas a hacer siempre y cuando vayas y les enseñes la nueva religión, nueva para ellos, obviamente, la verdadera religión, que en ese entonces y para ellos era considerada la religión católica, como justificación. Le estamos haciendo algo bueno al mundo porque, ok, estamos invadiendo, pero los estamos evangelizando. ¿Sí me explico? Entonces, esto se utilizó como justificación. Es importante entender ese punto, ¿de acuerdo? Pues las culturas que aquí habitaban en lo que era Tenochtitlan eran culturas politeístas, no tenían conocimiento para nada de la religión católica. Entonces, pues justamente es importante esta parte, ¿ok? Y ya me andaba yo yendo sin decirte algo muy importante sobre evangelizar. ¿Quiénes eran los que evangelizaban? Pues eran órdenes religiosas. Las órdenes religiosas venían de España, desembarcaron de España, y eran grupos de personas que se encargaban de, pues, hablarte sobre esta religión, ¿de acuerdo? Entonces eran órdenes religiosas, franciscanos, dominicanos, agustinos, jesuitas, por mencionar algunos, o las más relevantes, las órdenes religiosas más relevantes. Por ejemplo, los franciscanos no solamente evangelizaban, sino que también educaban. Bien, para ello bueno, primero se intentó hacer como por convencimiento, pero la verdad es que las culturas seguían con sus rituales, con sus costumbres y tradiciones, pues era algo que se había hecho durante muchos años, y seguían pues digamos, siendo devotos a muchas divinidades. Entonces se creó el Santo Oficio. El Santo Oficio fue un tribunal religioso encargado de erradicar herejías y creencias consideradas paganas. Cuando nosotros hablamos de la Inquisición, Santo Oficio es sinónimo de Inquisición en este caso. Cuando nosotros hablamos de Inquisición, pues nos suena a tortura, a gente que cree que hay brujas y los denuncia y entonces van por ellos y les dicen si eres bruja o no, y todo tipo de torturas y muertes. Bueno, pues sí, pero al menos la Inquisición aquí en la Nueva España no fue tan firme como nosotros lo imaginamos. La verdad es que se tiene pocos registros de este tipo de cosas, de este tipo de torturas. Sí existía, pero era un poco flexible porque se entendía que al menos los habitantes, al menos los nativos, pues eran nuevos en esta materia, ¿no? Les costaba. Entonces, sí eran un poco indulgentes con ellos, la verdad. Ahora bien, tú ya te expliqué qué es la Inquisición, qué es el Santo Oficio. Es importante saber cómo te lo pueden preguntar en el examen. En el examen nos dicen medios que empleó la iglesia para poder obtener un poder económico en la Nueva España. Y entonces por eso te puse estos tres. Tenemos el diezmo, ¿sí? ¿Qué es el diezmo? El diezmo era un porcentaje del 10% de tu producción, es decir, de lo que tú ganas. ¿Sí me explico? Si tú ganabas 100 pesos, entonces el diezmo es 10 pesos y es lo que se le daba a la iglesia. ¿De acuerdo? Obviamente con la justificación de que la iglesia era el medio para que llegase a Dios, era como un tipo tributo, por así decirlo. Y también tenemos la donación de obras pías. Las obras pías se refiere a donaciones que se hacían para salvar tu alma, ¿ok? Yo sé que hoy en día suena un poco raro,
¿no? Como que salvar mi alma. Pero antes a la gente le preocupaba muchísimo el que iba a ser después de la muerte y si realmente iban a ser merecedores de ir al cielo. Entonces, pues decían, bueno, pues, ¿qué tal si yo hago una donación, una obra pía? Entonces, pues me voy a ganar más mi pase directo, ¿no? Al cielo. Entonces, ¿cuáles eran este tipo de donaciones? Principalmente era capital, ¿no? O sea, dinero o algún tipo de tierras, y estas obras se llamaban pías porque se decía que se iban a, bueno, más bien el objetivo, la finalidad de estas obras, por ejemplo, si te regalabas un terreno, ¿no? Era que lo iban a utilizar, por ejemplo, para ayudar, para huérfanos, para una escuela, para ese tipo de cosas. Entonces, por eso estabas haciendo un bien. Y se tiene la producción agrícola, porque aunque la iglesia no hacía un, un trabajo de agricultura como tal, sí tenía relaciones con la parte de la agricultura. Entonces, pues se otorgaban créditos que estos se necesitaban para poder sembrar, además de que no solamente se llevaba a cabo la agricultura. ¿Ok? Entonces, eran estos tres los principales por los cuales los principales medios por los cuales el santo oficio, la iglesia, pues ejercía un control importante. ¿De acuerdo? No olvides entonces que la iglesia fue una institución muy, muy, muy importante, muy fuerte, ¿sí? Y así va a ser hasta mucho tiempo más adelante, ¿sí? Hasta que llegue Benito Juárez y empiece a hacer esta separación. Pero para eso todavía falta mucho. Entonces, si tienes una duda, déjamelo en los comentarios y si no, entonces nos vemos.